el hombre conocido en la historia del crimen transnacional como Ismael El Mayo Zambada, nació el 1 de enero de 1948 en la pequeña comunidad de El Álamo, en el corazón de Sinaloa, México. Este estado, junto con Durango y Chihuahua, conforma el llamado Triángulo Dorado, una región de geografía escarpada y tierras fértiles que durante más de medio siglo ha sido el epicentro de la producción de amapola y marihuana en México. Zambada emergió de un entorno de profundas raíces agrarias, un campesino más en una tierra donde la línea entre la agricultura de subsistencia y el cultivo de enervantes era, a menudo, difusa y porosa. Sus primeros años estuvieron marcados por la humildad y el trabajo en el campo, una identidad de la que nunca se despojaría por completo, incluso en la cúspide de su poder criminal. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, quienes buscaron borrar sus orígenes modestos con muestras ostentosas de riqueza, Zambada siempre mantuvo una conexión con su tierra, una decisión estratégica que se convertiría en una de las claves de su longevidad sin precedentes en un mundo definido por la violencia y la traición. Su incursión en el narcotráfico no fue un evento súbito, sino una progresión gradual, comenzando en la década de 1960 con actividades a pequeña escala. Según sus propias y raras confesiones, comenzó a plantar marihuana a los 19 años, un acto que en el contexto de la Sinaloa rural de la época era más una extensión de las prácticas agrícolas existentes que un salto deliberado hacia una vida de crimen organizado a gran escala. Esta etapa formativa, sin embargo, le proporcionó las habilidades fundamentales para navegar el complejo y peligroso mundo del tráfico de drogas, enseñándole el valor de la discreción, la logística y, sobre todo, las relaciones personales. Fue durante este periodo inicial que comenzó a forjar las alianzas y a entender las dinámicas de poder que más tarde le permitirían ascender en la jerarquía del crimen. Su verdadera iniciación en las grandes ligas del narcotráfico se daría bajo la tutela de las figuras que dominaban el comercio de drogas en las décadas de 1970 y 1980. Una era en la que el mapa del narcotráfico mexicano estaba siendo dibujado por pioneros como Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, quien fue uno de los primeros en establecer redes para traficar goma de opio desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Fue en este entorno, rodeado de figuras que se convertirían en leyendas del Hampa como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, que Zambada perfeccionó su oficio. Su habilidad para la logística y su perfil bajo le permitieron destacarse no como un pistolero o un líder carismático, sino como un operador eficiente y confiable. Un estratega que entendía que el verdadero poder no residía en la violencia espectacular, sino en la capacidad de mover el producto de manera silenciosa y rentable. Esta comprensión profunda del negocio, cultivada durante décadas de observación y participación, sentaría las bases para la construcción de un imperio que resistiría guerras, traiciones y la caída de todos sus socios fundadores. El ascenso de Ismael Zambada a las altas esferas del narcotráfico mexicano está intrínsecamente ligado a la consolidación y posterior fractura del primer gran supercártel de México, el Cártel de Guadalajara. Esta organización, liderada por el triunvirato de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, revolucionó el negocio en la década de 1980 al unificar a traficantes de todo el país y centralizar las operaciones de tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, actuando como intermediarios cruciales para los cárteles colombianos de Medellín y Cali. Dentro de esta estructura, Zambada no era una de las cabezas visibles, pero su rol como operador logístico y su control sobre importantes rutas en Sinaloa le confirieron una posición de considerable influencia y respeto.
se distinguió por su enfoque empresarial y su aversión al riesgo innecesario, prefiriendo la negociación y el soborno a la confrontación abierta, una filosofía que contrastaba con la de otros actores más impulsivos. El punto de inflexión que catapultó a Zambada de ser un jugador importante a un futuro líder hegemónico fue la caída del Cártel de Guadalajara, desencadenada por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Este acto provocó una respuesta sin precedentes por parte del gobierno estadounidense, que ejerció una presión inmensa sobre México para desmantelar la organización. La subsecuente captura de Fonseca Carrillo, Caro Quintero y, finalmente, Félix Gallardo en 1989 creó un vacío de poder masivo. Consciente de su inminente caída, Félix Gallardo intentó orquestar una transición ordenada, dividiendo el territorio y las operaciones entre sus lugartenientes más confiables en una reunión en Acapulco. A los hermanos Arellano Félix les fue asignada la plaza de Tijuana, a la familia Carrillo Fuentes, Ciudad Juárez, y a Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, las operaciones en Sinaloa. En este nuevo mapa criminal, Ismael El Mayo Zambada emergió no como el heredero de un territorio específico, sino como un agente libre de inmenso poder, un patriarca respetado cuya influencia trascendía las nuevas fronteras. Su decisión de aliarse con Guzmán y Palma fue fundamental para la creación de lo que se conocería como la Federación o el Cártel de Sinaloa. Mientras Guzmán aportaba la audacia y la visión expansionista, y Palma la capacidad para la violencia, Zambada proporcionaba la estabilidad, la estrategia a largo plazo y una red de corrupción profundamente arraigada en las estructuras gubernamentales y policiales de México. Esta alianza, forjada a principios de la década de 1990, no era una de iguales carismáticos, sino una simbiosis estratégica que combinaba diferentes estilos de liderazgo para formar la organización criminal más poderosa y duradera del mundo. La habilidad de Zambada para mediar disputas, garantizar la fluidez de las operaciones y mantener un perfil extraordinariamente bajo fue el ancla que permitió al cártel de Sinaloa no solo sobrevivir a las feroces guerras con los cárteles de Tijuana y Juárez que definieron esa década, sino también prosperar y expandir su alcance global. La consolidación del cártel de Sinaloa bajo el liderazgo compartido de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán marcó una nueva era en el narcotráfico global, transformando una federación de traficantes en una empresa criminal multinacional con una eficiencia y un alcance sin precedentes. La dinámica entre ambos líderes fue una de las claves de su éxito monumental. Si bien El Chapo se convirtió en la cara pública de la organización, un personaje casi mítico conocido por su audacia, sus espectaculares fugas y su notoriedad mediática, El Mayo funcionaba como el cerebro estratégico en la sombra, el director ejecutivo que garantizaba la continuidad y la estabilidad del negocio. Esta división de roles permitió al cártel operar en dos frentes simultáneamente, el de la confrontación y la expansión territorial liderado por Guzmán, y el de la consolidación logística y financiera, meticulosamente gestionado por Zambada. Su alianza se fortaleció de manera significativa después de la primera fuga de Guzmán de una prisión de máxima seguridad en 2001. Fue en este periodo que Zambada demostró ser un socio indispensable, no solo ayudando a orquestar y financiar la fuga, sino también manteniendo la estructura del cártel intacta y operativa durante la ausencia de Guzmán. A partir de ese momento, su colaboración se intensificó, estableciendo un acuerdo comercial que los posicionó como las dos cabezas de la organización, coordinando envíos masivos de cocaína desde Sudamérica, expandiendo la producción de heroína y metanfetamina,
y perfeccionando los métodos de contrabando hacia Estados Unidos, incluyendo el uso de túneles sofisticados, submarinos y una vasta flota de vehículos. La visión empresarial de Zambada fue crucial para la diversificación y legitimación de las ganancias del cártel. A diferencia de otros capos que se limitaban al tráfico de drogas, Zambada comprendió la necesidad de integrar su vasta fortuna en la economía legal para asegurar su supervivencia a largo plazo. Esta estrategia lo llevó a invertir masivamente en una amplia gama de negocios legítimos, creando una compleja red de lavado de dinero que operaba a plena vista. A través de su familia, particularmente su esposa Rosario Niebla Cardosa y sus hijas, Zambada se convirtió en propietario de una cartera de empresas diversificada que incluía una importante compañía lechera, Leche Santa Mónica, una línea de autobuses, un hotel, constructoras e incluso una estancia infantil y un parque acuático. Estas empresas, aunque fichadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, operaron durante años en México con aparente impunidad, obteniendo permisos y concesiones gubernamentales y convirtiéndose en parte del tejido económico de Sinaloa. Esta fachada empresarial no solo servía para blanquear miles de millones de dólares, sino que también proporcionaba empleo y generaba una base de apoyo social, consolidando a Zambada no solo como un capo, sino como una figura de poder económico y social en su región, un patriarca cuya influencia se extendía mucho más allá del mundo del crimen. La fortuna de Ismael El Mayo Zambada es una de las más enigmáticas y vastas del mundo criminal. Una acumulación de capital que trasciende la simple contabilidad de las ganancias del narcotráfico, para adentrarse en el ámbito de un conglomerado empresarial multinacional. Estimaciones realizadas por agencias de inteligencia y publicaciones financieras han intentado cuantificar su riqueza con cifras que, aunque variables, pintan el retrato de un multimillonario. En 2023, la agencia Bloomberg estimó su fortuna en aproximadamente $3,000 millones, una cifra que lo situaba en una posición comparable e incluso superior en ese momento a la de figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump. Otras estimaciones, particularmente las manejadas por las autoridades estadounidenses en el contexto de su proceso judicial, han sugerido cifras aún más astronómicas, con solicitudes de decomiso que alcanzan los $15,000 millones. Independientemente de la cifra exacta, es evidente que Zambada amasó una riqueza que lo coloca en el panteón de los criminales más ricos de la historia. La genialidad de Zambada no residió únicamente en la eficiencia de sus operaciones de narcotráfico, sino en su sofisticada y metódica estrategia de lavado de activos que le permitió integrar sus ganancias ilícitas en el torrente sanguíneo de la economía legal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó y sancionó a lo largo de los años una red de al menos 13 empresas directamente vinculadas a su familia. Estas no eran simples empresas fantasma, sino negocios operativos y, en muchos casos, exitosos. La más emblemática de estas fue la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, productora de la popular Leche Santa Mónica, una marca que se convirtió en un elemento básico en los hogares de Sinaloa. A esta se sumaban constructoras como Jamaro Constructores, empresas de transporte como Autotransportes Jocowey e incluso negocios orientados a la comunidad como la Estancia Infantil Niño Feliz y el Parque Acuático Los Cascabeles. La estructura de propiedad de este imperio estaba cuidadosamente diseñada, con sus esposas e hijas figurando como socias y directivas, creando un velo de legitimidad que dificultó enormemente la acción de las autoridades mexicanas, a pesar de las designaciones de la OFAC. Estas empresas no solo blanqueaban dinero,
sino que también generaban un ciclo de poder y dependencia, proveían empleos, pagaban impuestos y se entrelazaban con la vida cotidiana de Culiacán, al punto de obtener concesiones gubernamentales, como permisos para el uso de agua o licencias para operar negocios. Además de este entramado empresarial en México, la red de Zambada se extendía internacionalmente, utilizando esquemas complejos para mover y ocultar dinero. Investigaciones recientes han revelado alianzas con grupos criminales extranjeros, como mafias albanesas, para lavar dinero a través de una red de casinos y negocios inmobiliarios en México, Europa y otros lugares. El uso de transferencias internacionales, empresas fachada en paraísos fiscales y la triangulación de recursos a través de múltiples países formaba parte de una estrategia financiera global, diseñada para dispersar el capital y hacerlo virtualmente irrastreable. Esta diversificación y sofisticación financiera es lo que diferencia a El Mayo de otros capos. No solo construyó un imperio del narcotráfico, sino que lo apuntaló con una estructura económica paralela, una corporación criminal que demostró ser tan resiliente y duradera como su propio liderazgo clandestino. El estilo de vida de Ismael Zambada contrasta de manera fundamental con el arquetipo del narcotraficante ostentoso y ávido de notoriedad. Mientras figuras como Joaquín El Chapo Guzmán se deleitaban con fincas de lujo, vehículos de alta gama y una exposición mediática que alimentaba su leyenda. Zambada cultivó deliberadamente un perfil bajo, casi fantasmal, que se convirtió en su principal mecanismo de defensa y una de las razones fundamentales de su longevidad de más de 4 décadas en la clandestinidad sin haber pisado una prisión. Su existencia se rigió por un principio de invisibilidad, comprendiendo que en su mundo la atención es un pasivo y el anonimato es el activo más valioso. Rechazó los narcocorridos en su honor y las conexiones con celebridades, optando en cambio por una vida arraigada en el lugar que mejor conocía y controlaba: la Sierra de Sinaloa. En su histórica y única entrevista concedida al periodista Julio Scherer García en 2010, Zambada describió su santuario con una frase reveladora: "El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo". Esta declaración no era una metáfora, sino la descripción literal de su estrategia de supervivencia. La sierra, con su terreno inaccesible y una red de comunidades leales que le ofrecían protección, funcionaba como una fortaleza natural impenetrable para las fuerzas del orden. Su rutina, según relatos de testigos, era la de un hombre disciplinado y cauteloso que comenzaba sus días antes del amanecer, alrededor de las 4 de la mañana, para caminar por el monte, aprovechando la oscuridad y el frescor de la madrugada. Su vida no era sedentaria, se movía constantemente entre una serie de ranchos y escondites, nunca permaneciendo demasiado tiempo en un solo lugar, una táctica que frustró innumerables operativos diseñados para su captura. A pesar de la inmensa riqueza a su disposición, su vida personal, según sus propias palabras a Scherer, era relativamente sencilla, describiéndose a sí mismo como un hijo del monte. Confesó tener una esposa, 5 mujeres más, 15 nietos y un bisnieto, con sus familias dispersas en diferentes ranchos, manteniendo una estructura patriarcal tradicional. Esta red familiar no solo era personal, sino también funcional, ya que sus miembros desempeñaban roles clave en su entramado empresarial y financiero. Su poder no se basaba en el terror explícito dentro de sus comunidades, sino en una forma de gobernanza paralela, una especie de pacto social en el que ofrecía protección, empleo y una forma de orden a cambio de una lealtad inquebrantable. Esta base de apoyo social combinada con una formidable red de corrupción que, según confesiones posteriores, penetraba los más altos niveles de la policía, el ejército y la política mexicana,
creaba un escudo casi perfecto. Pagaba sobornos millonarios para garantizar su libertad y la fluidez de sus operaciones, convirtiendo al Estado, en muchos casos, en un socio involuntario o cómplice de su imperio. Su clandestinidad era, por tanto, una construcción compleja de geografía, lealtad social, disciplina personal y corrupción sistémica, una fórmula que le permitió convertirse en el capo más elusivo de la historia moderna. La relación entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán fue la piedra angular sobre la que se construyó el Cártel de Sinaloa, una de las alianzas criminales más exitosas y duraderas de la historia. Sin embargo, bajo la superficie de una sociedad aparentemente sólida, existían complejas dinámicas de poder, estilos de liderazgo divergentes y tensiones latentes que eventualmente llevarían a una fractura. Durante la época dorada de la organización, en la primera década de los 2000, su colaboración fue simbiótica. El Chapo, el líder carismático y visible, se enfocaba en la expansión violenta y la innovación en el contrabando, mientras que El Mayo, el estratega discreto, se encargaba de la logística, las finanzas y el mantenimiento de las cruciales redes de corrupción. Esta división del trabajo permitió al cártel alcanzar una hegemonía casi total, superando a sus rivales y estableciendo un imperio global. La confianza entre ambos era tal que llegaron a ser compadres, un lazo casi sagrado en la cultura mexicana. No obstante, las primeras fisuras en esta alianza comenzaron a aparecer a medida que la organización crecía y las presiones externas e internas aumentaban. Un incidente clave ocurrió en 2008, cuando un ataque ordenado por Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo y heredero aparente de El Mayo, fue dirigido por error contra la facción de El Chapo. Aunque la situación se resolvió, el evento dejó cicatrices y sembró semillas de desconfianza. El verdadero punto de quiebre en la relación comenzó a manifestarse de manera más clara tras la última captura de Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. Con El Chapo fuera del tablero, el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa se alteró drásticamente. El liderazgo nominal recayó en El Mayo, el patriarca sobreviviente, pero una nueva y ambiciosa facción emergió con fuerza. Los Chapitos, los hijos de Guzmán, principalmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Esta nueva generación, criada en la opulencia y con un estilo de liderazgo mucho más violento e impulsivo, comenzó a desafiar la autoridad y los métodos más tradicionales y discretos de Zambada. La tensión se agudizó con el testimonio de Vicentillo Zambada en el juicio contra El Chapo, un acto que, aunque probablemente coordinado a altos niveles para obtener beneficios, fue visto por algunos como una traición que rompió el código de silencio. La lucha por el control se centró en nuevas y lucrativas empresas criminales, particularmente la producción y el tráfico de fentanilo, un negocio que los Chapitos impulsaron agresivamente, a menudo en contra de las directrices más cautelosas de El Mayo. La guerra interna, aunque a menudo sorda, se volvió abierta y violenta, culminando en eventos como el asesinato en 2021 de un operador cercano a El Mayo, presuntamente a manos de los Chapitos. Esta fractura transformó la estructura del cártel, pasando de una federación unificada a una confederación de facciones en pugna. La culminación de esta rivalidad parece estar directamente ligada a la sorprendente captura de El Mayo en julio de 2024, un evento que, después de más de medio siglo de evadir a la justicia, solo puede explicarse por una traición interna del más alto nivel. La narrativa que ha emergido
sostenida por analistas y filtraciones, es que el Mayo fue engañado y entregado por Joaquín Guzmán López, otro de los Chapitos, en una operación encubierta que lo llevó a territorio estadounidense bajo falsos pretextos. Este acto final de traición no solo marcó el fin de la era de El Mayo Zambada, sino que también selló la disolución de la legendaria alianza que había dominado el narcotráfico mundial durante décadas, dejando el futuro del cártel de Sinaloa en un estado de incertidumbre y conflicto interno. A lo largo de más de 50 años de carrera criminal, Ismael El Mayo Zambada se distinguió por una cualidad que ninguno de sus contemporáneos poseía: la capacidad de ser omnipresente y a la vez invisible. Mientras los fundadores y líderes de todos los demás cárteles mexicanos eran capturados o abatidos, Zambada se mantuvo como una figura espectral, un patriarca que dirigía uno de los imperios criminales más vastos del planeta desde las sombras de la Sierra Madre. Esta habilidad para evadir a la justicia durante tanto tiempo no se debió a la suerte, sino a que hubo una estrategia multifacética y meticulosamente ejecutada. En su núcleo, la estrategia de Zambada se basaba en la discreción y el control territorial. A diferencia de su socio, el Chapo Guzmán, quien a menudo se aventuraba en entornos urbanos donde era más vulnerable, Zambada rara vez abandonaba su bastión en el Triángulo Dorado, una región que conocía íntimamente y donde gozaba de la protección de una población local que le era profundamente leal. Su conocimiento del terreno, combinado con el uso de una red de seguridad de cientos de escoltas, hacía que cualquier operación militar en su contra fuera extremadamente difícil, ya que sus vigilantes podían detectar la aproximación de helicópteros o convoyes con suficiente antelación para permitirle desaparecer en el monte. Un segundo pilar de su longevidad fue su enfoque en la corrupción sistémica en lugar de la confrontación directa. Desde el inicio de su carrera, entendió que era más rentable y seguro comprar a las autoridades que luchar contra ellas. En su declaración de culpabilidad en agosto de 2025, confesó haber creado una vasta organización criminal que pagaba sobornos a policías, militares y políticos mexicanos de alto nivel para asegurar el éxito de sus operaciones y su propia libertad. Esta red de corrupción no solo le proporcionaba información sobre operativos en su contra, sino que también garantizaba una impunidad de facto para sus actividades y las de su red empresarial de lavado de dinero, que operaba sin restricciones significativas por parte del gobierno mexicano. La estructura de su organización también fue clave. El Mayo operaba como un director general, delegando operaciones específicas a lugartenientes y a su propia familia, manteniendo así una distancia operativa de las actividades del día a día. Sus hijos, conocidos como los Mayitos, jugaron roles importantes dentro del cártel, al igual que su hermano Jesús el Rey Zambada, quien fue un operador financiero clave antes de su captura y posterior cooperación con las autoridades estadounidenses. Esta estructura descentralizada pero firmemente controlada aseguraba que la caída de una pieza no comprometiera a toda la organización. La dinastía Zambada, sin embargo, también desarrolló una estrategia de supervivencia pragmática y a menudo cínica: la cooperación selectiva con las autoridades estadounidenses. A lo largo de los años, varios miembros de su familia, comenzando por su hijo Vicente el Vicentillo Zambada Niebla, se convirtieron en testigos protegidos, proporcionando información valiosa a cambio de sentencias reducidas. Esta táctica, que rompía el código de silencio del narcotráfico, se convirtió en una marca de la casa para la familia, una forma de gestionar el riesgo y asegurar la supervivencia del clan incluso cuando algunos de sus miembros caían.
Irónicamente, el fin de su legendaria carrera como fugitivo no se debió a un operativo masivo de las fuerzas de seguridad, sino a lo que parece ser una traición interna, siendo engañado para viajar a Estados Unidos por una facción rival dentro de su propio cártel. Su caída, después de eludir a la justicia durante décadas, subraya la verdad fundamental de su mundo. La amenaza más peligrosa no siempre proviene del Estado, sino de las cambiantes alianzas y las inevitables traiciones dentro del propio imperio. La vasta y compleja red empresarial creada por Ismael El Mayo Zambada representa una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas y duraderas en la historia del crimen organizado. A diferencia de otros narcotraficantes que dependían de métodos más rudimentarios para blanquear sus ganancias, Zambada adoptó un enfoque corporativo, construyendo un conglomerado de empresas aparentemente legítimas que se integraron profundamente en la economía del noroeste de México. Esta estrategia no solo le permitió legitimar miles de millones de dólares en ingresos procedentes del narcotráfico, sino que también le confirió una considerable influencia social y política, consolidando su poder más allá del ámbito puramente criminal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a partir de 2007, comenzó a designar sistemáticamente a las empresas y personas que conformaban este imperio financiero. La lista de entidades sancionadas revela la diversidad de las inversiones de Zambada, abarcando sectores como la ganadería, la agricultura, la construcción, el transporte e incluso servicios como guarderías y centros de ocio. La joya de la corona de este entramado era la nueva industria de ganaderos de Culiacán, mejor conocida por su marca Leche Santa Mónica, que se convirtió en un producto de consumo masivo en Sinaloa y otros estados. Junto a ella, operaban el establo Puerto Rico, Jamaro Constructores Multiservicios Gevis, la estancia infantil Niño Feliz, Arte y Diseño de Culiacán y Autotransportes GUIM. Notablemente también se incluía el Parque Acuático Los Cascabeles y el Centro Comercial y Habitacional Lomas, un complejo que albergaba diversos negocios, desde restaurantes hasta un casino. La estructura de propiedad de estas empresas estaba cuidadosamente orquestada a través de su círculo familiar más cercano. Su esposa, Rosario Niebla Cardosa, y sus hijas, María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, figuraban como socias o representantes legales, proporcionando una fachada de legitimidad. A pesar de estar en la lista negra del gobierno estadounidense, estas empresas continuaron operando en México con una sorprendente normalidad durante años, obteniendo licencias municipales y concesiones federales, como permisos para la explotación de agua de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, lo que demuestra la profundidad de su influencia y la falla sistémica de las autoridades mexicanas para actuar en su contra. El alcance de sus operaciones de lavado de dinero no se limitaba a México. Investigaciones posteriores revelaron una red transnacional que involucraba alianzas estratégicas con organizaciones criminales en otros continentes. Autoridades de inteligencia detectaron una conexión con una mafia de origen albanés, liderada por la familia Giza, para blanquear capitales a través de una red de casinos y negocios en Sonora, Baja California y Quintana Roo, así como en Europa. El esquema financiero implicaba movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales que superaban los 1,000 millones de pesos, utilizando empresas fachada para dispersar los fondos a través de países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y varias naciones europeas. Esta capacidad para operar en la economía global, diversificando sus inversiones en múltiples sectores y jurisdicciones, fue lo que permitió a El Mayo no solo amasar una fortuna estimada en miles de millones de dólares, sino también asegurar su perdurabilidad.
Su imperio no era solo un cártel de drogas, era un conglomerado criminal empresarial con una estrategia financiera a largo plazo, una estructura que demostró ser tan resistente y elusiva como el propio Zambada. La figura de Ismael El Mayo Zambada está indisolublemente ligada a la del Cártel de Sinaloa, una organización que cofundó y dirigió durante décadas hasta convertirla en el sindicato criminal más poderoso y extendido del planeta. A diferencia de otros cárteles que se estructuraban en torno a una jerarquía vertical y rígida, el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada y Guzmán, operaba más como una federación o una confederación de facciones aliadas. Esta estructura descentralizada fue una de sus mayores fortalezas, permitiéndole una flexibilidad y resiliencia extraordinarias. Si un líder era capturado o una célula desmantelada, la organización en su conjunto podía seguir funcionando, absorbiendo el golpe y adaptándose a las nuevas circunstancias. El Mayo se posicionó como el eje estabilizador de esta federación, el patriarca cuya autoridad y capacidad diplomática resolvía disputas internas y mantenía la cohesión entre los distintos grupos que operaban bajo la bandera de Sinaloa. Su rol era el de un coordinador logístico supremo, supervisando las operaciones más críticas del cártel, que incluían el transporte de toneladas de cocaína desde países productores en Sudamérica, utilizando una diversa gama de métodos como submarinos, barcos de pesca, contenedores y aeronaves. Además, bajo su dirección, el cártel incrementó masivamente la producción de heroína y se convirtió en un actor dominante en el mercado de las drogas sintéticas, como la metanfetamina y, más recientemente, el fentanilo. El alcance geográfico del Cártel de Sinaloa es un testimonio de la visión estratégica de Zambada. La organización estableció una presencia operativa en al menos la mitad de los estados de México y controlaba vastas franjas de la frontera con Estados Unidos, compitiendo y desplazando a rivales históricos como los cárteles de Tijuana y Juárez. Pero su imperio no se detuvo ahí. El cártel se convirtió en una verdadera empresa transnacional, con operaciones extendidas por toda América Latina y estableciendo redes de distribución y lavado de dinero en Europa, Asia, África y Australia. Esta expansión global fue posible gracias a la habilidad de Zambada para forjar alianzas estratégicas, no solo con productores en Colombia y otros países andinos, sino también con otras organizaciones criminales internacionales, desde la mafia mexicana en Estados Unidos hasta grupos criminales en Europa. La capacidad del cártel para controlar toda la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución minorista en ciudades como Chicago y Nueva York, le permitió acumular ganancias astronómicas y consolidar su dominio. Sin embargo, la estructura que le dio su fuerza también contenía las semillas de su propia fragmentación. Tras la extradición de El Chapo Guzmán, las tensiones entre la facción de El Mayo y la de los hijos de Guzmán, los Chapitos, escalaron hasta convertirse en una guerra interna. Esta disputa, alimentada por la ambición de la nueva generación y los conflictos sobre el control del lucrativo mercado del fentanilo, debilitó la cohesión de la federación. La captura de El Mayo en 2024, presuntamente facilitada por una traición de la facción de los Chapitos, marcó el fin de una era y dejó al cártel de Sinaloa en un estado de pugna interna por el liderazgo entre su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, y los hijos de su antiguo socio. El imperio que El Mayo construyó y mantuvo durante medio siglo, ahora enfrenta su prueba más difícil: sobrevivir a la caída de su arquitecto y a las divisiones que amenazan con desmoronar la organización criminal más formidable del mundo. La entrevista que Ismael El Mayo Zambada concedió al legendario periodista mexicano Julio Scherer García en 2010 es un episodio sin parangón en la historia del periodismo,
y del crimen organizado en México. Representó la única ocasión en que el capo más esquivo y poderoso del mundo decidió romper su autoimpuesto silencio y ofrecer un vistazo, aunque fuera controlado y calculado, a su mentalidad y a su vida en la clandestinidad. El encuentro, publicado en la revista Proceso, no fue una simple entrevista, sino un evento mediático que sacudió a la sociedad mexicana y ofreció un retrato íntimo de un hombre que, hasta ese momento, era poco más que una sombra. Scherer, un periodista de inmenso prestigio y fundador de Proceso, fue contactado y conducido a través de un intrincado viaje con múltiples cambios de vehículo y caminatas, diseñado para proteger la ubicación del refugio de Zambada en la sierra. Al llegar a una construcción rústica, se encontró con un hombre que no encajaba con la imagen violenta de un capo, sino con la de un patriarca rural, amable y reflexivo. Durante la conversación, Zambada proyectó una imagen de control sereno y una profunda resignación filosófica sobre su destino. Una de sus declaraciones más impactantes fue sobre la inevitabilidad de su situación y la futilidad de la guerra contra las drogas. Cuando Scherer le preguntó sobre la posibilidad de ser capturado, Zambada respondió con una calma escalofriante: «En cualquier momento o nunca». Afirmó tener pánico de ser encerrado y que preferiría la muerte a la captura, una premonición que se cumpliría de manera irónica, ya que su final no sería en un enfrentamiento, sino a través de una entrega negociada o una traición. De manera crucial, Zambada articuló una visión del narcotráfico no como una actividad marginal, sino como una fuerza profundamente arraigada en la sociedad, inextricable de la corrupción. El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción, declaró, sugiriendo que la lucha del gobierno era inútil porque el problema era sistémico. En un momento que definió la entrevista, afirmó que si él fuera atrapado o asesinado, nada cambia, ya que sus reemplazos ya estaban listos para tomar su lugar, subrayando la naturaleza perpetua del negocio. La entrevista también reveló detalles personales, como su estructura familiar polígama y su profundo apego a la sierra, su santuario. Sin embargo, el encuentro terminó de manera abrupta, presuntamente porque Scherer mencionó repetidamente a El Chapo Guzmán. Según relatos posteriores, esta insistencia en hablar de su socio, en lugar de centrarse exclusivamente en él, irritó a Zambada, quien sentía que su propia figura estaba siendo eclipsada. Este final abrupto subraya el ego y la compleja dinámica de poder que existía incluso entre los aliados más cercanos. 14 años después, poco antes de su captura, Zambada concedió una segunda y última entrevista, esta vez a la hija de Julio, María Scherer, en la que se mostró como un hombre envejecido pero aún en control, negando su participación en el tráfico de fentanilo y reflexionando sobre una vida marcada por la violencia, afirmando que los balazos son peligrosos. Estas dos conversaciones, separadas por más de una década, constituyen el único testimonio directo del hombre que fue, durante medio siglo, el poder invisible detrás del trono del narcotráfico mundial. La familia de Ismael El Mayo Zambada ha sido un pilar fundamental en la estructura y longevidad de su imperio criminal, desempeñando roles duales como fachada para sus negocios legítimos y como parte integral de la jerarquía operativa del cártel de Sinaloa. A lo largo de las décadas, Zambada tejió una red dinástica que no solo le permitió lavar miles de millones de dólares, sino también asegurar una línea de sucesión y una estructura de apoyo incondicional. Su esposa principal, Rosario Niebla Cardosa, junto con sus hijas, María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, fueron las figuras centrales en su entramado empresarial. Ellas aparecían como propietarias y administradoras de numerosas compañías, desde la productora de lácteos Santa Mónica hasta constructoras y parques acuáticos,
prestando un rostro de legitimidad a las operaciones de lavado de dinero del cártel. Esta estrategia permitió que las empresas operaran abiertamente en Sinaloa durante años. A pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a las mujeres como socios financieros clave en la ocultación de activos ilícitos. Más allá del frente empresarial, sus hijos varones fueron preparados para asumir roles de liderazgo dentro de las operaciones de narcotráfico, siendo conocidos colectivamente como los Mayitos. El más prominente de ellos fue Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien ascendió hasta convertirse en el coordinador logístico de alto nivel del cártel, responsable de supervisar el envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos. El Vicentillo era considerado el heredero natural del imperio de su padre, un príncipe destinado a tomar el trono. Sin embargo, su captura en 2009 y posterior extradición a Estados Unidos marcaron un punto de inflexión para la dinastía. En un movimiento que se convertiría en una característica de la familia, el Vicentillo optó por cooperar con las autoridades estadounidenses, convirtiéndose en un testigo estrella contra otros capos, incluido Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de una sentencia reducida. Otros hijos, como Serafín Zambada Ortiz e Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo, también siguieron los pasos de su padre en el negocio ilícito y de manera similar, terminaron siendo capturados y negociando con la justicia estadounidense. El único que se presume que permanece en libertad y en una posición de liderazgo es Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, quien se cree que ha asumido el control de la facción de su padre, la Mayiza, tras la captura de El Mayo. La saga de la familia Zambada es una crónica de poder, lealtad y, en última instancia, de una pragmática estrategia de supervivencia. La decisión recurrente de sus miembros de colaborar con Estados Unidos tras ser capturados revela una tendencia familiar a romper el código de silencio, omertá, para preservar al clan y obtener condiciones más favorables. Esta estrategia, que contrasta con la de otras familias del narcotráfico que optan por la confrontación hasta el final, ha permitido a la dinastía Zambada navegar las turbulentas aguas del crimen organizado y la justicia internacional. La propia declaración de culpabilidad de El Mayo en 2025, evitando un juicio, puede ser vista como el capítulo final de esta larga historia de acuerdos y negociaciones, el último acto de un patriarca que, incluso en su caída, buscó controlar los términos de su propio final y quizás proteger lo que quedaba de su linaje. El 25 de julio de 2024 marcó el fin de una era en la historia del narcotráfico mundial. Ismael El Mayo Zambada, el hombre que durante más de medio siglo había sido una figura fantasma, el único gran capo de su generación que nunca había sido encarcelado, fue finalmente detenido. Su captura no fue el resultado de un espectacular operativo militar en las profundidades de la Sierra de Sinaloa, sino la culminación de una operación encubierta, una intriga de traición y engaño que lo atrajo a territorio estadounidense. Según informes detallados que emergieron tras su arresto, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo socio El Chapo Guzmán, bajo el pretexto de inspeccionar unos terrenos en el norte de México. Zambada abordó una avioneta privada que, en lugar de dirigirse al destino acordado, cruzó la frontera y aterrizó en un aeródromo en El Paso, Texas, donde agentes federales estadounidenses lo estaban esperando. Junto a él, también fue puesto bajo custodia Guzmán López, en lo que parecía ser una entrega pactada que sacrificaba al viejo rey para, posiblemente, obtener beneficios para otros miembros de Los Chapitos, como Ovidio Guzmán, quien ya se encontraba bajo custodia estadounidense.
La noticia de su captura conmocionó tanto a las agencias de seguridad como al mundo criminal. Durante décadas, Zambada había sido el símbolo de la invencibilidad, un estratega que había construido una fortaleza de corrupción, lealtad y geografía a su alrededor. Que su caída fuera producto de una traición interna, orquestada por la descendencia de su propio compadre, subrayó la brutalidad de las nuevas dinámicas de poder dentro del cártel de Sinaloa y la ruptura definitiva de la vieja guardia. En sus primeras comparecencias ante un tribunal federal, el mundo pudo ver por primera vez en años la imagen de un Zambada envejecido y con un notable deterioro físico. Un hombre de 76 años lejos de la imagen mítica que había cultivado. Inicialmente se declaró no culpable de la letanía de cargos en su contra, que incluían liderar una empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero y posesión de armas. Sin embargo, siguiendo una estrategia que su propia familia había perfeccionado, su postura cambió. En agosto de 2025, en una audiencia ante el juez Brian Cogan en Nueva York, el Mayo Zambada se declaró culpable de dos de los cargos más graves: liderar una organización criminal de forma continuada y conspiración para delinquir. En su declaración admitió fríamente haber fundado y dirigido el cártel de Sinaloa durante más de 50 años y haber pagado sobornos a toda la estructura del poder en México para garantizar su éxito. Este acuerdo con la Fiscalía le permitió evitar un juicio público y la posibilidad de la pena de muerte, aunque enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua y el decomiso de una fortuna estimada en $15,000 millones. Su declaración de culpabilidad no fue solo la confesión de un hombre, sino el epílogo de una leyenda. El último gran capo del siglo XX, el hombre que se jactaba de que la sierra era su protección, terminó su carrera no con un estruendo de balas, sino con el golpe de un mazo en una corte extranjera, víctima de las mismas reglas de traición y pragmatismo que él había dominado durante toda su vida. El legado de Ismael "El Mayo" Zambada es multifacético y profundamente paradójico, encarnando la figura del narcotraficante como un estratega corporativo, un patriarca rural y un fantasma que acechó la seguridad de dos naciones durante medio siglo. Su impacto más tangible es la consolidación del cártel de Sinaloa como la organización criminal transnacional más poderosa y sofisticada del mundo. Una empresa global que redefinió la escala y la metodología del tráfico de drogas. A diferencia de sus contemporáneos, Zambada no solo gestionó rutas de contrabando, construyó una infraestructura logística y financiera integrada verticalmente que controlaba cada eslabón de la cadena, desde los campos de cultivo en Sudamérica hasta las calles de las ciudades estadounidenses. Su visión empresarial, enfocada en la diversificación de productos, desde la cocaína y la heroína hasta las drogas sintéticas, y la reinversión de ganancias en una vasta red de negocios legítimos, creó un modelo de crimen organizado que es a la vez un imperio del narcotráfico y un conglomerado económico. Esta estructura dual no solo le permitió amasar una fortuna personal estimada en miles de millones de dólares, sino que también aseguró una resiliencia sin precedentes para su organización, permitiéndole sobrevivir a innumerables guerras internas y externas y a la captura de su socio, el Chapo Guzmán. A nivel estratégico, su legado es el del maestro de la clandestinidad. Zambada elevó el perfil bajo a una forma de arte, demostrando que en el mundo del crimen, el verdadero poder no reside en la notoriedad, sino en la invisibilidad. Durante más de 50 años, evadió la captura a través de una combinación de control territorial absoluto en la Sierra Madre,
Una red de corrupción que penetraba las más altas esferas del Estado mexicano y una disciplina personal férrea que le impidió cometer los errores que llevaron a la caída de todos los demás capos de su generación. Se convirtió en un mito, un hombre del que existían pocas fotografías y cuya existencia se desarrollaba en las sombras, gobernando su imperio a través de intermediarios y una reputación de sereno pero implacable poder. Sin embargo, su legado también está manchado por una violencia incalculable y una desestabilización social profunda. Aunque a menudo se le percibe como menos sanguinario que otros líderes, el imperio del cártel de Sinaloa se construyó y mantuvo a través de la fuerza, la intimidación y la corrupción, contribuyendo directamente a décadas de conflicto en México que han costado cientos de miles de vidas y han erosionado el Estado de Derecho. La red de corrupción que él perfeccionó ha dejado cicatrices profundas en las instituciones mexicanas, y el flujo masivo de drogas que su organización introdujo en Estados Unidos ha alimentado una crisis de salud pública de proporciones devastadoras, particularmente con el auge del fentanilo en sus últimos años de operación. Finalmente, su caída, producto de una traición interna, deja un legado de incertidumbre. La fragmentación del cártel de Sinaloa, con la guerra abierta entre su facción la Malliza y la de los Chapitos, amenaza con desatar nuevos niveles de violencia mientras luchan por los restos del imperio. El Mayo Zambada, el estratega que parecía haber superado el sistema, finalmente fue consumido por él, dejando tras de sí una organización fracturada, una fortuna que será confiscada y una historia que sirve como el arquetipo definitivo del capo moderno, un empresario, un fugitivo y, en última instancia, un prisionero de su propia creación.